Bueno, sí, muy buenas tardes a todos los miembros del staff, servicios parlamentarios, diputadas y diputados. Gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Vamos a dar inicio a esta diputación permanente, por lo tanto solicito a la diputada secretaria Cassandra Priscila de los Santos Flores proceda a verificar el quórum legal pasando lista de asistencia, por favor. Por instrucciones de la Presidencia, procederé a pasar lista de asistencia. Diputado Humberto Armando Prieto Herrera. Presente. Diputada Cassandra Priscila de los Santos Flores, la de la voz. Diputada Úrsula Patricia Salazar Mujica. Presente. Diputado Elifalet Gómez Lozano. Presente. Diputado Luis René Cantú Galván. Falta. Diputada Leticia Sánchez Guillermo. Si me da un segundito, diputada, en virtud de que la diputada Leticia Sánchez Guillermo presentó escrito para justificar su inasistencia, la misma no acredita ni adjunta la causa justificada de la misma. Así también el escrito que dirige la presidencia de este órgano parlamentario aparece suscrito por ausencia. En ese sentido se tiene por no justificada su inasistencia, por lo tanto es falta de diputado. Diputado José Alberto Granados Avila. Presente. Diputada Linda Mireya González Zúñiga, justifica. Existe el quórum legal para celebrar la presente sesión de la Diputación Permanente. Muchas gracias, diputada. Esta presidencia informa que en términos del artículo 69, numeral 2 de la ley interna de este Congreso, la diputada Linda Mireya González Zúñiga justifica su inasistencia a esta sesión. Diputación Permanente, de acuerdo al registro de asistencia y existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, se abre la presente sesión siendo las 14 horas con 4 minutos del día 29 de agosto del 2023. Me voy a permitir leer las efemérides de la semana. 28 de agosto en el año 1931 se promulgó en México la primera ley federal de trabajo. Día de los abuelos en México. Y el 30 de agosto, aniversario luctuoso de Pascual Orozco, quien fue uno de los primeros líderes revolucionarios en apoyar al movimiento encabezado por Francisco I. Madero. 3 de septiembre se celebra la fundación de Soto La Marina, Tamaulipas. No, eso no es de la diputado Moyo. Diputadas y diputados, me permito hacer de su conocimiento que por acuerdo de la Junta de Gobierno y esta presidencia se retira el asunto número 2 de la orden del día, por lo cual instruye el personal de servicios parlamentarios, se distribuye el nuevo orden del día. Diputadas y diputados, con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso A y 83, numeral 4 de la ley interna de este Congreso, daré lectura a la orden del día, que es la siguiente. Número 1, Romano, lista de asistencia. Número 2, apertura de la sesión. Número 3, lectura de la orden del día. Número 4, discusión y aprobación en su caso el acto número 128, relativa a la sesión de la Diputación Permanente, será el día 21 de agosto del 2023. Número 5, correspondencia. 6, iniciativas. 7, dictámenes. Número 1, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el inciso F y se adiciona el mismo de las fracciones 6, 7, 8 del artículo 3 de la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Número 2, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto por el cual se reforman en edición diversas disposiciones de la ley del procedimiento contencioso administrativo del Estado de Tamaulipas. Número 3, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones a la ley interna del Congreso de Tamaulipas. Número 4, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto por el cual se adiciona un párrafo segundo al artículo 443 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Número 5, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona la fracción tercera al artículo 180 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. Número 6, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones del decreto número 243 de la honorable 53ª legislatura del Estado, mediante el cual se crea el organismo público descentralizado del gobierno del Estado denominado Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, COTACIT. Número 7, análisis, discusión, dictaminación y en su caso votación de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual la 65ª legislatura de este Congreso, con pleno respeto a su esfera de competencia, realiza un exhorto titular de la Secretaría de Salud en el Estado. Número 8, análisis, discusión, dictaminación y en su caso votación de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, realiza un exhorto al titular de la Secretaría de Salud del Estado. Número 8, Romano, asuntos generales. Número 9, clausura de la sesión. Sí, me permite, diputado. Adelante, diputada.
Derivado del asunto que se realizó con fecha 9 de agosto del presente año con carácter de reservado, y para continuar con el desahogo del mismo, propongo que se incluya en el orden del día y la parte relativa a su desahogo se lleve a cabo de manera reservada, con fundamento en el artículo 77, párrafo 1 y 5 de la ley interna, y lo anterior para de ser aprobado esta propuesta se sirva a instruir a la Secretaría General de este Congreso a fin que únicamente en esta sala se encuentre el personal indispensable para tal efecto y no se transmita en vivo, pero sí se grabe para guardar constancia este punto del orden del día. 4%. Muchas gracias, diputada Úrsula Salazar. Y dado que hay una propuesta para la incorporación de un asunto en el punto de dictamen del orden del día por parte de la diputada Úrsula Salazar Mujica para que se analice y en su caso se discuta en la presente sesión, lo someteré a votación. Favor de levantar la mano los que estén a favor, en contra o abstenciones. Los que estén a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, por lo que se incorpora como el punto número 9 en el apartado de dictámenes de la orden del día. Diputados y diputados, a continuación procederemos a desahogar el acta número 128 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 21 de agosto del presente año, y toda vez que haya sido hecha de nuestro conocimiento, solicito a la diputada secretaria Cassandra Priscila de los Santos Flores que proceda a la lectura de los acuerdos tomados en la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 21 de agosto del año en curso, implícito en el acta de referencia. A petición de la Presidencia, daré lectura de los acuerdos tomados en la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 21 de agosto del presente año. En observancia al punto de acuerdo 65-2, se dan a conocer los acuerdos tomados en la Diputación Permanente celebrada el 21 de agosto del año del curso, implícitos en el acta número 128, siendo los siguientes. 1. Se aprueba por unanimidad el contenido del acta número 126 correspondiente a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 14 de agosto del presente año. 2. Se aprueba por unanimidad el contenido del acta número 127 correspondiente a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 15 de agosto del año en curso. 3. Se aprueban por unanimidad de votos 6 dictámenes de punto de acuerdo, los cuales se determinó resolverlos para que sean resueltos en definitiva por el Pleno Legislativo en el momento oportuno. 4. Se aprobaron por unanimidad de 7 votos de 7 dictámenes de decreto, los cuales se determinó reservarlos para que sean resueltos en definitiva por el Pleno Legislativo en el momento oportuno. 5. Se aprueba por unanimidad de votos la convocatoria a sesión pública extraordinaria para celebrarse el día 23 de agosto del 2023. ¿Cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada. Esta presidencia se somete a consideración de esta Diputación Permanente el acta número 128 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 21 de agosto del 2023 para las observaciones que hubiera en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso 6 y 112, numerales 1 y 2 de la ley interna de este Congreso, pido a la diputada secretaria Úrsula Salazar lo someta a votación económica. Por instrucciones de la Presidencia, en forma económica procederemos a realizar la votación del acta número 128 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 21 de agosto del año en curso. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse a manifestarlo en términos de la ley. En contra, quienes se abstengan. Por lo tanto, hay 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada. Diputados y diputadas, ha sido aprobada el acta de referencia por unanimidad de los presentes. Continuando con la orden del día, procederemos a desahogar el apartado de la correspondencia recibida. A tal efecto, con apoyo a lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso A y D de la ley interna de este Congreso, solicito a las diputadas secretarias procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En este tenor, solicito a la diputada Cassandra de los Santos tenga bien iniciar en la cuenta de la correspondencia. Con gusto, presidente. Se recibió oficio de la ciudadana Adriana Lucio Guerrero, mediante el cual se informa que no se han presentado los reportes mensuales del mes de julio de la Dirección de Tesorería del municipio de Ocampo, Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se acusa de recibido y con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F de la ley interna de este Congreso, se remite a la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes.
Se recibió escrito de la diputada Casandra de Priscila de los Santos Flores, mediante el cual retira la iniciativa registrada bajo el número expediente 65-987. Es cuanto al diputado presidente. Gracias, diputada. Y con fundamento en el artículo 93, numeral 8 de la ley interna de este Congreso, se procede a realizar el trámite correspondiente. Se recibió del Congreso del Estado de Hidalgo circular número 25 diagonal 2023 de fecha del 26 de julio del año en curso, mediante el cual se comunica la integración de la Diputación Permanente, quedando como presidenta la diputada Marcia Torres González, así como la instalación y clausura del periodo ordinario. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se agradece la información. Se recibió del Congreso del Estado de Hidalgo circular número 26 diagonal 2023 de fecha 4 de agosto del año en curso, mediante la cual se comunica la integración de la directiva apertura y clausura del 7º periodo extraordinario de la 64 legislatura. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Se agradece la información. Se recibió de la diputada Gabriela Regalado Fuentes iniciativa con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se recibe iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley interna de este Congreso. Procede a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del diputado Luisito Jesús Vargas Fernández iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Se recibe la iniciativa de referencia y con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley interna de este Congreso. Procede a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, oficio número 107, diagonal 08, diagonal 2023, de fecha del 24 de agosto del año en curso, mediante el cual remite propuesta de ratificación de la tabla de valores catastrales con la relación del ejercicio fiscal 2024. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley interna de este Congreso. Procede a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibe del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, iniciativa de decreto mediante el cual solicita autorización para que el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, done un bien inmueble, propiedad de la Hacienda Pública Municipal, a la Universidad Politécnica de Victoria. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley de este Congreso. Procede a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del diputado Félix Fernando García Anguiar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. En cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se recibe iniciativa de referencia y con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley interna de este Congreso. Procede a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Diputadas y diputados, a continuación procederemos a tratar el punto de iniciativas. Esta presidencia no tiene registro previo de legisladoras y legisladores para presentar iniciativas de decreto punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguien de ustedes desea hacer uso de este derecho para incluirlo en el registro y proceder a su desahogo. Con la venia de las y los diputados que me honran la integración de esta Diputación Permanente, la suscrita diputada Úrsula Patricia Salazar Mujica, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la 65 legislatura del Congreso del Estado Libre Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de las atribuciones que a nuestro cargo confiere el artículo 64 de la Constitución local. Comparezco ante este cuerpo colegiado para promover iniciativa con proyecto de decreto. Al efecto, me permito presentar la iniciativa solicitando se incorpore el contenido íntegro de la misma en el diario de los debates. La presente acción legislativa tiene por objeto expedir la Ley de la Cultura de la Paz del Estado de Tamaulipas, a fin de eliminar todo tipo de violencia dentro de la sociedad, así como respetar, proteger, promover y garantizar la paz y el bienestar de todas y de todos los tamaulipecos. En el pasado, hace apenas unos años, en nuestro estado lamentablemente imperaba con toda la libertad, la inseguridad y la impunidad, al grado de que las y los tamaulipecos vivíamos todos los días con miedo e incertidumbre al salir de nuestros hogares, sin saber si regresaríamos con bien. Las pruebas se encuentran a la vista de todos. Aquí en Tamaulipas fuimos testigos de cómo éramos gobernados que lejos de garantizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes, era parte de todo aquello que nos mantenía en un clima de caos y violencia. Sin embargo, desde hace poco tiempo nuestro estado comienza a ver luz de la esperanza, esa que ha traído paz y bienestar a todas y a todos los tamaulipecos. Por ello, una de las encomiendas y compromisos que tenemos
con el pueblo de Tamaulipas es combatir y erradicar por completo esa violencia que imperó por tanto daño que le causó a nuestro Estado. Desde que llegó la Cuarta Transformación a la vida pública de Tamaulipas y de la mano de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, sin duda alguna se está recuperando la confianza del pueblo tamaulipeco en sus gobernantes. Lo anterior, gracias al arduo trabajo y todas las diferentes acciones que el gobierno estatal ha realizado para corregir y combatir los errores y la herencia del gobierno anterior. Promover y mantener la cultura de la paz es una tarea y una responsabilidad de todos los gobiernos. De ahí que debemos agotar todos los mecanismos necesarios para cumplir con tal compromiso. Ahora bien, la paz como derecho humano inalienable ha evolucionado desde la Segunda Guerra Mundial, pues no es solo ausencia de conflictos o de guerra, sino que tiene un objetivo muy claro, que es el pleno respeto y ejercicio de otros derechos humanos. En otras palabras, la paz es sinónimo de promoción y respeto de derechos fundamentales. Por ello, respetar, proteger, promover y garantizar la paz desde un ordenamiento legislativo representa una prioridad para la voz, así como para establecer la búsqueda del bienestar de todos y cada una de las familias tamaulipecas. En tal virtud, se debe implementar estrategias que fomenten el desarrollo y el respeto al derecho humano de la paz en toda la sociedad, sin distinción de situación económica, pensamiento o de creencias, y mucho menos de preferencias políticas, pues como ya se mencionó, lo más importante es la paz y el bienestar del pueblo de Tamaulipas. Nos debemos al pueblo y desde aquí les decimos que seguiremos trabajando permanentemente para fortalecer y garantizar la cultura de la paz en nuestro Estado, así como el bienestar, la grandeza y el lugar que Tamaulipas se merece. Dado el Congreso del Estado de Tamaulipas, el día 29 de agosto de 2023, por la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, una servidora es cuanto procede. Muchas gracias, diputada. La iniciativa presentada por la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica se recibe por esta Diputación Permanente con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley interna de este Congreso, y procede a hacer su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Haré el uso de la palabra para presentar la siguiente iniciativa con proyecto de punto de acuerdo de conformidad con lo siguiente. El pasado día 8 de mayo del año en curso, en reunión pública, compareció ante este Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien declaró que a la fecha se cuenta con alrededor de 400 carpetas de investigación activas en la materia, de las cuales únicamente 29 de ellas se han judicializado, lo cual resulta sumamente preocupante, pues la dilación presume la existencia de omisiones o actos tendientes al ocultamiento de información relevante para el cabal cumplimiento de su función. Asimismo, de resaltar que dicho servidor público dio cuenta de soberanía popular de la interposición de 47 denuncias emanadas del Ejecutivo Estatal en turno en contra de servidores públicos pertenecientes al gobierno saliente, es decir, de la administración que abarcó el periodo 2016 a 2022, así como también de quienes resulten responsables por hechos considerados como delitos. Lo anterior derivado del proceso de entrega-recepción, cuya regulación se estima en la ley de materia, en donde se establecen las bases generales conforme a los cuales los servidores públicos de los poderes, órganos públicos autónomos y los ayuntamientos del Estado, así como las entidades paraestatales y paramunicipales, entregarán a quienes sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión los recursos humanos, materiales y financieros que les hayan sido asignados. Es menester señalar que, desde el momento de la comparecencia del fiscal a esta fecha, se tiene noticia que se han acumulado ya más de 50 denuncias presentadas por las diversas dependencias del Poder Ejecutivo. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas, una vez presentadas las denuncias, debió actuar apegada a los principios que le rigen, es decir, de la legalidad, en la obligación de investigar una vez que se tiene conocimiento de la denuncia, de imparcialidad, es decir, sin preferencias de ninguna especie, ciñéndose de manera estricta las evidencias en que sustente cada investigación o determinación ministerial, actuando de forma imparcial e independiente, de objetividad, basándose en datos obtenidos sin que sus determinaciones se basen en motivos ajenos, de deficiencia, visto en el desempeño de sus deberes, así como de profesionalismo, en donde se prevé que los servidores públicos de la Fiscalía General realizan sus funciones con apego a los más altos niveles técnicos de empatía, compromiso, diligencia y desempeño ético.
No obstante, todo indica que las dilaciones en las investigaciones a que se ha hecho referencia se han realizado en desapego a los principios citados, desvirtuando la función de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción y generando con ello el aumento en los niveles de desconfianza. Lo anterior es sumamente grave y corresponde a este Poder Legislativo desde su ámbito de competencia realizar toda acción que auxilie el esclarecimiento de conductas cuestionables como la que hoy nos ocupan. Es por ello que la intención de abundar sobre este tema resulta necesario conocer por parte del ámbito accionante de las denuncias, es decir, del Poder Ejecutivo Estatal, el estado procesal que guarda las carpetas de investigación a las cuales éste tiene total acceso, de tal forma que se pueda tener conocimiento de posibles inconsistencias en la información vertida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la comparecencia señalada. Se puedan determinar las existencias de otras posibles anomalías y se verifique la legalidad del desempeño de este servidor y de estos servidores públicos, quienes fueron designados por el Soberanía Popular. Finalmente, es destacar el hecho de que a partir de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción en Tamaulipas, los servidores públicos deben sujetar su conducta a nuevas reglas emanadas del hartazgo social. Ello incluye, y en mayor medida, a quien ocupa la titularidad de las fiscalías, quien a la fecha no ha dado muestra de un desempeño eficiente, por lo que, de ser necesario, se efectuará en contra de quien o quienes resulten responsables por delitos cometidos en el desempeño de funciones judiciales o administrativas, previsto en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas. En virtud de los razonamientos que anteceden, los cuales justifican su urgente resolución, solicito la dispensa de trámite de la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, para que en el mismo acto de su presentación se proceda a su discusión y resolución en definitiva de la siguiente iniciativa con proyecto de punto de acuerdo. Artículo único. La legislatura 75 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que informe a esta representación popular el estado procesal que guardan las denuncias interpuestas por el poder que representa ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado, derivado del procedimiento de entrega-recepción a la Administración Pública en turno. Transitorios. Artículo primero. El presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición. Artículo segundo. Notifíquese el presente punto de acuerdo al titular del Ejecutivo del Estado para los fines a que se hace referencia. Por la cuarta transformación de la vida pública de México, atentamente, diputado Humberto Armando Prieto Rey. Diputación permanente, en virtud de haberse solicitado la dispensa de turno en la iniciativa para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 148, numeral 1, 2, 3 y 4 de la ley interna de este Congreso, me permito someter a consideración de este órgano si se autoriza la misma. Tomando en cuenta que con base en el artículo 62, fracción novena de la Constitución Política Local, esta diputación permanente puede resolver en definitiva el presente asunto, toda vez que el mismo es de obvia resolución y no entraña la expedición de una ley o decreto. A tal efecto, con fundamento del artículo 112, numerales 1 y 2 de la ley que rige este Congreso, procederemos a realizar la votación en forma económica sobre la dispensa de turno para proceder a su estudio y elaboración del dictamen del asunto que nos ocupa. Quienes se pronuncian a favor de la dispensa del turno de la presente acción legislativa, sírvanse manifestarlo en la forma correspondiente. Diputación permanente, de acuerdo con la votación emitida, la dispensa del turno para proceder a su estudio y elaboración del dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, numeral 5 de la ley interna de este Congreso, esta presidencia somete a su consideración para su discusión la iniciativa del punto de acuerdo de referencia. Se abre el registro de oradores. Quienes deseen intervenir en el debate, a favor de indicármelo. ¿Algún diputado o diputada? Al no haber participaciones, esta presidencia, en términos del dispuesto en el artículo 112, numeral 1 y 2 de la ley que rige este Congreso, procederemos a realizar la votación de forma económica del asunto que nos ocupa. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse manifestarlo en la forma reglamentaria, alzando su mano. De acuerdo a la votación emitida, el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. En consecuencia, expídese la resolución correspondiente. Diputadas y diputados, a continuación pasaremos a observar el punto de dictámenes. Procedemos al análisis y discusión en su caso de determinación de la iniciativa de decreto, mediante el cual se reforma el inciso F y se adiciona al mismo las fracciones 6, 7 y 8 del artículo 3 de la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
Para tal efecto solicito a la diputada Cassandra de los Santos Flores tenga bien preguntar a los integrantes de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si algún integrante de la Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Adelante, diputada. Gracias. Con el permiso de quienes integran esa Diputación Permanente, la acción legislativa que nos ocupa tiene como propósito incorporar diversas hipótesis de violencia obstétrica en la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a fin de garantizar la protección a sus derechos humanos y el acceso a una vida libre de violencia. La violencia obstétrica se genera con el maltrato que sufre la mujer al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente. Este tipo de violencia se presenta en los lugares que prestan servicios médicos y tienen impacto en todas las esferas sociales. Algunos actos constituidos de violencia obstétrica consisten en practicar el parto por cesárea, aun cuando existen las condiciones adecuadas para realizar un parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso o informado de la mujer. Otra conducta, como debe considerarse violencia obstétrica, es obligar a tener un parto acostada o inmovilizada, así como negar o obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar al bebé inmediatamente al nacer, además de no atender oportuna y eficazmente las emergencias a las que nos referimos. En relación a ello, en el capítulo 5 referente a la atención materno-infantil de la Ley General de Salud, se establecen disposiciones específicas para garantizar atención adecuada y de calidad a mujeres embarazadas y a sus hijos durante el periodo perinatal, con regularizaciones orientadas a promover la salud y prevenir complicaciones. Asimismo, promueve la atención integral a la salud de la mujer embarazada y del recién nacido, abarcando el embarazo, parto, posparto y la primera infancia. Aunado a ello, también destaca el respeto a la autonomía de las mujeres y se establece la obligación de obtener su consentimiento informado antes de realizar procedimientos médicos y de intervención obstétrica, enfatizada la importancia de reducir las tasas de mortalidad materna e infantil a través de una atención de calidad y oportuna. Por lo cual consideramos que con acciones legislativas como la que nos ocupa se contribuyen a proporcionar atención respetuosa basada en el consentimiento informado y en el respeto irrestricto a los derechos humanos, a fin de que las mujeres reciban una atención de mayor calidad durante el embarazo, el parto y el posparto. En tal virtud solicito su voto a favor de la propuesta y con ello contribuir a erradicar la violencia obstétrica ejercida contra las mujeres. Es cuanto. Gracias, diputada. Al no haber más participación, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por la diputada Úrsula Salazar. Los que están a favor, sírvanse indicarlo en términos de ley. Ha sido aprobada la propuesta referida por unanimidad. En tal virtud se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Diputación Permanente, no es dictaminado el asunto que nos ocupa. Esta presidencia determina que se integre el informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. Procedemos al análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley del procedimiento administrativo del Estado de Tamaulipas. Para tal efecto, solicito a la diputada Úrsula Patricia Salazar Mujica tenga bien preguntar a los integrantes de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que les ocupa y en su caso llevar registro de las participaciones. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si algún diputado integrante de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Con el permiso de quienes integran esta Diputación Permanente, el asunto que nos ocupa tiene como propósito reformar disposiciones de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, pretendiendo disminuir a la mitad los plazos establecidos para diversas actuaciones jurisdiccionales que conoce el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado, como lo son la presentación y periodo de emplazamiento de una demanda, el lapso para la petición de medidas cautelares, la solicitud de suspensión de ejecuciones del acto administrativo, el tiempo para proveer la suspensión provisional de la ejecución, lapso para emitir sentencia, así como los establecidos para cumplir con los efectos de la misma. Todo ello bajo la interpretación de que la prontitud y expedites de las actuaciones jurisdiccionales obliga a establecer los periodos más cortos posibles. No obstante, se considera que tal interpretación genera una amplia brecha entre la finalidad que se persigue y las condiciones que la realidad social permite, por lo cual se tuvo a bien solicitar la opinión del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, misma que fue tomada a consideración para exponer los siguientes argumentos. Referente a la propuesta de adición a la fracción quinta del artículo 9, se pretende establecer que los integrantes del tribunal incurrirán en responsabilidad al existir un retraso injustificado cuando las actuaciones no se realicen en los plazos previstos por la ley, propuesta que no es respaldada toda vez que atenta con la labor jurisdiccional, ya que para determinar la existencia de responsabilidad administrativa por dilación del procedimiento contencioso se debe tomar en cuenta diversas circunstancias, por ejemplo, el número de asuntos ingresados y concluidos, el remanente, la complejidad de los mismos, así como las condiciones generales y particulares de cada proceso, como lo es la integración del expediente respectivo, el número de fojas o tomos del que consta, número de pruebas ofrecidas y el desahogo de las mismas, elementos que resultan necesarios para determinar un retraso injustificado o con ello la responsabilidad administrativa respectiva. Respecto a las reformas a los artículos 21, fracciones primera y segunda, 26, párrafo primero, 27, párrafo primero y 71, párrafo último, se pretende la disminución de plazos para la presentación y contestación de una demanda, lo cual se considera transgrede a la impartición de justicia completa, ya que se le causaría un perjuicio al demandante acortar el plazo establecido a no permitirle preparar una defensa adecuada, así como analizar el acto impugnado y realizar los estudios jurídicos para sostener su pretensión, lo cual es contrario a la justicia pronta y expedita. Por lo que hace a las reformas propuestas a los artículos 31, párrafo primero y 38, fracción 3, inciso C, se comparten con la necesidad de reducir el plazo sobre la petición de medidas cautelares, pasando de 48 horas, como actualmente se establece, a 24 horas, esto de acuerdo con el artículo 139, párrafo segundo de la Ley de Amparo, donde se determina el plazo de 24 horas para modificar y revocar la suspensión provisional respectiva. Derivado de ello, resulta necesario reformar a su vez los artículos 35, párrafo primero y 38, fracción 3, inciso D, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, reduciendo el término actual de 72 horas por el término de 48 horas para que la autoridad demandada rinda el informe respectivo, esto en armonía con el artículo 138, fracción 3 de la referida Ley de Amparo, guardando así la debida correlación entre disposiciones. Por último, referente a las propuestas de reforma de los artículos 65, párrafo segundo y 70, fracción primera, inciso B, párrafo segundo y tercero, se propone la reducción de plazos pensando de 4 a 2 meses para el cumplimiento de las sentencias emanadas por el tribunal, propuesta que se considera acertada a efecto de maximizar la prontitud y expedites en dicha etapa procedimental. En ese sentido, tengo a bien solicitar nos declaremos a favor de la presente propuesta en atención a las precisiones antes realizadas, a efecto de que prevalezcan las disposiciones que refuerzan el derecho de acceso a la justicia y brindan una mayor seguridad jurídica para el pueblo tamaulipeco. Es cuanto. Gracias, diputado. Ya no haber más participaciones, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por el diputado Elifale Gómez. Los que estén a favor, síganse indicando en términos de ley. Se aprueba por unanimidad de los presentes. De tal virtud, solicita a servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión
Y asimismo, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integra el informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. Continuamos con el análisis y discusión, en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones a la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Para tal efecto, solicito a la diputada Casa de los Santos tenga bien presentar a los integrantes de este órgano parlamentario y hacer participar respecto sobre la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si algún integrante de la Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Diputada. Con la venia de mis compañeras y compañeros legisladores. En primer término, es preciso señalar que la acción legislativa que nos ocupa tiene por objeto ampliar los derechos inherentes a las y los diputados que se declaran sin partido, incluir la figura de aquellas y aquellos legisladores que ostenten el cargo por la vía independiente y dotar de un lenguaje inclusivo a la norma organizacional interna del Poder Legislativo. De lo anterior, estimo que la inclusión tiene como finalidad garantizar la prerrogativa de igualdad y por su parte mejorar de forma integral las condiciones de vida y presente asunto vela por ello, al visibilizar a la mujer dentro del marco legal en esta soberanía. Por esa razón considero que su debida atención demuestra el compromiso que tenemos como Poder Legislativo en los temas relacionados con la igualdad de género. Por otra parte, lo tocante a reconocer los derechos inherentes a las diputadas y diputados que tengan a bien declararse sin partido y para aquellas que ostentan el cargo por la vía de la independencia, lo estimo totalmente procedente, toda vez que dicho reconocimiento va en concordancia con lo establecido en nuestra Carta Magna, en las leyes generales y en sus homólogas en el Estado, razón por la cual aprecio que las presentes adecuaciones abonan a dar un finiquito a ese acotamiento existencial en beneficio solamente de los grupos parlamentarios. Por ello, tengo a bien solicitar su voto en sentido procedente, primeramente con el objetivo de contribuir a que nuestro marco normativo sea dotado de una redacción totalmente inclusiva y en lo relativo a las y los legisladores sin partido e independientes, en aras de transitar a ser un poder legislativo progresista en pro de los derechos humanos, políticos, electorales. Es cuanto. Gracias, diputada. No habrá participación. Me permito consultar a los integrantes de los órganos su parecer con relación a la propuesta referida por la diputada Casandra de los Santos. Los que estén a favor se iban a indicarlos en términos de ley. Se aprueba por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Y una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integra el informe que la Diputación Permanente en su oportunidad retirará al Pleno Legislativo los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. Continuamos con el análisis y discusión en su caso de dictaminación de la iniciativa de decreto por el cual se adiciona un párrafo segundo del artículo 443 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Para tal efecto solicito a la diputada Úrsula Salazar tenga bien de preguntar a los integrantes de este órgano parlamentario si desean participar y en su caso llevar el registro de las mismas. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si algún diputado o diputada de esta Diputación Permanente desea participar, ya sea o hacer uso de la voz. Adelante, diputado. Muchas gracias, compañera diputada. Honorable Diputación Permanente, compañeras diputadas y compañeros diputados, al principio es preciso mencionar que la presente acción legislativa tiene por objeto procesar por el delito de encubrimiento, incluyendo las sanciones cuando los responsables de delitos ameriten prisión preventiva oficiosa o donde las víctimas sean mujeres, personas menores de edad, personas incapaces o en la comisión de la conducta delictiva se advierten elementos de violencia de género. En la legislación penal, el encubrimiento de una conducta dolosa que realiza una persona que, sin haber participado en un delito anterior cuya comisión conoce, ayuda al autor del mismo a eludir la acción de la justicia o aprovecharse de los efectos del crimen cometido. Ahora bien, en nuestra legislación penal vigente, en el artículo 443, en el caso del delito de encubrimiento no existe sanción alguna para aquellos familiares que lleguen a encubrir a una persona cuando haya cometido un delito, así como para quienes
sostengan vínculos de respeto, gratitud o estrecha amistad, cuando los responsables de delitos ameriten prisión preventiva oficiosa o donde las víctimas sean mujeres, personas menores de edad, personas incapaces o en la comisión de la conducta delictiva se advierte elementos de violencia de género. En ese sentido, se estima que la propuesta de referencia se focaliza en un género específico, transgrediendo con ello los principios de generalidad de la ley y el de igualdad ante la ley, provocando discriminación en materia de derecho penal, toda vez que en cualquier procedimiento penal todas las personas que intervengan recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. El derecho de la igualdad es un derecho que tenemos todos los seres humanos a ser iguales en dignidad, a ser tratados con respeto y consideración y a participar con base igualitaria con los demás en cualquier área de la vida civil, cultural, política, económica y social, ya que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición y sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Al respecto, una de las expresiones más conocidas del principio de igualdad en los textos que se reforman consiste precisamente en la prohibición de discriminar, es decir, de tratar de forma diferente a dos o más personas con base en algún criterio que se juzgue no razonable, focalizándose dicha propuesta en un género en específico, transgrediendo el principio de igualdad ante la ley, provocando discriminación en materia de derecho penal, por lo que se propone declarar improcedente la presente acción legislativa planteada. Asimismo, es importante señalar que en fecha 5 de junio del presente año se solicitó la opinión de la presente acción legislativa a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, misma que emitió su contestación en sentido improcedente, argumentando que el asunto viola el principio de igualdad, provocando discriminación en materia de derecho penal. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. De no haber más participación, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por el diputado Pérez Gómez. Los que estén a favor, síganse levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. En tal virtud, solicito a los servicios parlamentarios del Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Y una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre el informe que la Comisión Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a discusión en el momento oportuno. Continuamos con el análisis y discusión en su caso de dictaminación de iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona la fracción tercera del artículo 180 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. Para tal efecto solicito a la diputada Cassandra Los Santos tenga bien a preguntar a los integrantes de este órgano si alguien quiere participar y en su caso llevar el registro de las mismas. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si algún diputado de la Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Adelante, diputada. La acción legislativa puesta a consideración tiene por objeto adicionar a la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas disposiciones relacionadas con la elegibilidad al cargo de diputada o diputado local, pretendiendo establecer como parte de los requisitos la aprobación de diversas evaluaciones consistentes en exámenes de control y confianza mediante la aplicación de pruebas de poligrafía psicológicas y psicométricas, así como exámenes toxicológicos. No obstante lo anterior, se considera que tal propuesta transgrede diversos derechos político-electorales de la ciudadanía, en virtud de que, al establecer que los candidatos que quieran acceder al cargo de diputados deben realizarse exámenes de control y confianza, así como toxicológicos, contravienen al principio de no discriminación, reconocido por el artículo 1, así como el derecho a la vida privada, previstos por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se pretende imponer como parte de sus obligaciones el sometimiento a dichas pruebas sin contar con el previo consentimiento, además de tratar de exponer públicamente condiciones de salud de cada persona. Refuerza la premisa anterior la acción de inconstitucionalidad
36/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se impugnó el párrafo tercero del artículo 7º del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, en donde se estableció que los ciudadanos que pretenden ser candidatos previo al registro de su candidatura podrán someterse a aprobar los controles de control y de confianza, así como pruebas psicológicas, toxicológicas y polígrafas, bajo la justificación de que serán susceptibles de medir con certeza las condiciones físicas y mentales de un ciudadano que pretenda registrarse como candidato. En dicha acción de inconstitucionalidad se determinó que la norma impugnada se aleja del principio de certeza, al no determinar de manera clara si es un requisito de elegibilidad o una condición no necesaria que el ciudadano pueda observar para llegar a ser candidato, además de tampoco señalar la consecuencia jurídica que se producirá al no acreditar los exámenes respectivos, así como la inexactitud de que dichas pruebas permitirán medir con certeza el estado físico y mental de un ciudadano, pues la prueba toxicológica tiene por objeto verificar si la persona consume o ha consumido sustancias prohibidas por la ley, y la poligráfica verifica la confiabilidad y honestidad de las personas, lo cual no arroja resultados sobre el estado físico y mental de las mismas, por lo que no existe correspondencia entre los fines que persiguen la disposición y los medios utilizados para su materialización. En tal virtud, se considera que la propuesta en estudio no se encuentra relacionada al desempeño de las personas que desean contender al cargo público en mención, sino que va dirigida a restringir el derecho de ser electo para un cargo de elección popular, mediante la exposición pública de las condiciones de salud, afectando con ello la esfera jurídica individual y colectiva de la población tamaulipeca. Razones por las cuales tengo a bien solicitar la improcedencia de la presente acción legislativa. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. No haber más participación, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por el diputado Úrsula Salazar. Los que están a favor, sírvanse a indicarlo en términos de ley. A favor. Se aprueba por unanimidad la propuesta referida por el diputado Úrsula Salazar, y en tal virtud se solicita a servicios parlamentarios del Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Y una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre el informe que la Diputación Permanente en su oportunidad reunirá el Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso. En el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. Se procede a analizar, discutir y en su caso dictaminar la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones del decreto número 243 de la honorable 53ª legislatura del Estado, mediante el cual se crea el organismo público descentralizado del gobierno del Estado denominado Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, COTACIT. Para tal efecto solicito a la diputada Úrsula Salazar tengan a preguntar a los integrantes de este órgano si alguien quiere participar y en su caso llevar el registro de las mismas. Por instrucciones de la presidencia se consulta si algún diputado o diputada de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Adelante, diputado. Con la venia de mis compañeras y compañeros legisladores, el primer término del asunto que nos ocupa tiene por objeto realizar diversas modificaciones al decreto de la creación del COTACIT respecto a su integración, así como las actividades y acciones que tienen a bien desempeñar. No obstante, derivado a su análisis y estudio realizado al organismo, consideramos que a la actualidad cumple a cabalidad con su objetivo principal, con la misión, visión y finalidad de los cuales fueron creados. Por ello, sin demeritar la propuesta de las modificaciones realizadas por parte del promovente, estimulamos que las mismas no generan impacto progresivo a su funcionamiento, es decir, que no genera cambios que trasciendan de gran medida el crecimiento de dicho órgano. Sin embargo, por lo contrario, dentro de sus propuestas pretenden eliminar los estímulos económicos de los investigadores, siendo esto un atentado en contra del crecimiento. En este tipo de acciones son principalmente un estímulo económico para la gran investigación, por lo cual al eliminar
dicho concepto sería un rezago significativo para los rubros tan importantes para Tamaulipas, motivo por la cual tengo a bien solicitar este proyecto, en declararlo improcedente el asunto que nos ocupa. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Al no haber más participaciones, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por el diputado Alberto Granados. Luego que estén a favor, sírvanse indicarlos en términos de ley. Se aprueba por unanimidad. En tal virtud, solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre el informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo los trabajos del presente receso, en el entendido que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. Continuamos con el análisis, discusión, dictaminación y en su caso votación de la iniciativa del punto de acuerdo mediante el cual la 65ª legislatura de este Congreso, con pleno respeto a su esfera de competencia, realiza un exhorto titular de la Secretaría de Salud del Estado. Para tal efecto, solicito al diputado Zulá Salazar tenga bien de preguntar a los integrantes si alguien quiere participar y llevar el registro de las mismas. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si algún diputado o diputada de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Adelante. Con el permiso de quienes integran esta Diputación Permanente, las acciones legislativas que se estudian en conjunto convergen en emitir un exhorto al titular de la Secretaría de Salud a fin de que sean evaluadas las condiciones laborales de los pacientes y del servicio del Hospital General del MAN de Tamaulipas, Dr. Emilio Martínez Manatú. Al respecto, el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028 señala que se han detectado fallas a nivel sistémico en la prestación de los servicios de salud del gobierno del Estado, así como de supervisiones deficientes en marcos reguladores, normas, estándares, acreditación y certificación, desconocimiento de los derechos y deberes de los pacientes, insuficiencia o falta de recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos, falta de sistema de información para la gestión adecuada de los recursos, falla en la transferencia y transparencia financiera o mecanismos de pagos a proveedores, desmotivación de las y los trabajadores de la salud, falta de capacitación en materia de competencias y destrezas técnicas e inexistencia de programas de actualización profesional. Es así como la actual administración recibió el sistema de salud en Tamaulipas. Particularmente en el caso que nos ocupa, el Hospital General del Mante, el doctor Emilio Martínez Manatú, se encuentra en condiciones que dificultan brindar un servicio de calidad, debido a fallas sistemáticas desde el año 2014, en donde se suscitaron controversias administrativas relacionadas a la falta de insumos, medicamentos y del personal. Aunado a ello, desde el 2021 se registraron deficiencias en la ventilación, mismas que en su momento no fueron resueltas, por lo cual la situación se encrudeció, causando las dificultades que actualmente atañen a este hospital. En razón de lo anterior, se tuvo a bien solicitar la opinión de la Secretaría de Salud, la cual refiere que la actual administración ya está llevando a cabo acciones para resolver la problemática heredada en el Hospital General del Mante, en donde a través de la propia Secretaría y de acuerdo a su competencia, se ha trabajado en el abasto de medicamentos, insumos, médicos, evaluaciones y mantenimiento de toda la infraestructura de salud en el Estado, incluyendo el centro médico objeto del presente análisis. Aunado a ello, con el eje central de una política de bienestar y en el cumplimiento de un servicio de la salud humano y universal, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría en la materia, se han iniciado los trabajos de climatización en el Hospital General del Mante, a fin de mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen y en la atención a las necesidades de dicho centro médico, superado con ello el propósito central de la iniciativa del presente análisis. Por otra parte, en la propuesta de la iniciativa relativa a la implementación de puestos de hidratación, encontramos que por parte del personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil se han emprendido brigadas de hidratación en zonas de concurrencia de diversos municipios del Estado, mismas que consisten en la entrega de bolsas de agua para prevenir en la población deshidratación por las altas temperaturas, con lo cual se encuentra satisfecha esta particularidad de la propuesta.
Además de ello, estas brigadas de hidratación reflejan el trabajo en conjunto y coordinado por parte de las autoridades para ampliar el alcance de las acciones preventivas y de asistencia a la sociedad a fin de proteger en la medida de lo posible a la población de los estragos por las altas temperaturas en la entidad. En tal virtud, tomando en cuenta que se está llevando a cabo acciones para resolver el objeto general de la propuesta, tengo a bien proponer declaremos sin materia el sentido de la misma. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. No veo más participación. Me permito consultar. Diputadas y diputados, en relación al asunto 7 y 8 del orden del día, tengo bien a proponer se acumulen para emitir un solo dictamen, así como la expedición de un solo punto de acuerdo, toda vez que no entraña a la expedición de una ley o decreto y con base en el artículo 72, fracción 9 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Para tal efecto, los someteré a votación. Los que estén a favor, sírvanse levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Bien, por lo tanto, ya que se acumularon el dictamen 7 y 8, someto a votación que los mismos sean declarados sin materia. Los que están a favor, sirvan a indicarlo en términos de ley. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Se expídese la resolución correspondiente y se solicita al Servicio Parlamentario de este Congreso elabore el proyecto con la consideración expuesta en esta reunión. Muy bien, diputadas y diputados, en virtud que fue aprobada la propuesta para desahogar de manera reservada el asunto número 9 del apartado de dictámenes del orden del día, con fundamento en el artículo 67, numeral 1 y 5 de la ley interna de este Congreso, solicito a la Secretaría General del mismo instruir al personal estrictamente necesario para llevar a cabo los trabajos legislativos. Se declara un receso de 3 minutos. Gracias. No, diputado, por favor. Gracias. Bien, reanudamos la sesión pública de esta Diputación Permanente y nos vamos a desahogar el punto de asuntos generales, y a tal efecto esta presidencia no tiene registro previo de diputadas o diputados para intervenir en esta sesión, en esta fase, por lo que pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Muy bien, he agotado los puntos de la orden del día. Se clausura la presente sesión siendo las 15 horas con 29 minutos, declarándose válidos los acuerdos tomados. Asimismo, se cita para la sesión de la Diputación Permanente, que tendrá verificativo el día martes 5 de septiembre a partir de las 10 horas. Muchas gracias, buenas tardes y quiero bendiga a todos.